Vic, qué lindo tenerte aquí. Realmente habíamos esperado un montón. Habíamos en algún momento hablado para poder invitarte al podcast, pero bueno, las cosas no se dieron y ahora te tenemos aquí en Pincha y comenzando una nueva etapa. Quisiera comenzar con esa nueva etapa. ¿Cómo ha sido ese proceso para ti llegar hasta el punto que estás hoy, de volver a disfrutar el deporte, luego de un proceso de ser madre, primero siendo profesional, luego ser madre y de repente tratar de estructurar y encontrar una organización de todas estas facetas de tu vida que son tan importantes para ti? Gracias, Juanes. Qué hermoso es para mí tenerles a ustedes y conversar como amigos que somos. Hemos compartido un montón durante estos años en diferentes competencias y eventos. Creo que la base de lo que tú dices es muy importante, la palabra proceso. Muchas veces nos olvidamos y queremos saltarnos el proceso y evadir ciertas cosas, pero la vida nos vuelve a poner en el camino en el que debemos seguir. Muchas veces nosotros esperamos llegar al tope de la montaña en un camino recto y te das cuenta de que es un camino sinuoso, es un camino con ramas, es un camino con piedras, es un camino que te va enseñando mucho más para que cuando llegues al tope de la montaña hayas disfrutado y hayas aprendido más. Eso ha sido para mí este gran proceso. Estos 3 años que tiene mi hija justamente ha cambiado mi vida de una manera radical. Y que creo que puede ser hasta una manera dura si no la sabes aceptar. El momento en el que yo me quedé embarazada no estaba preparada y para mí fue un shock y tenía tantos planes con mi equipo en esa época y me vi totalmente ofuscada, sinceramente. Y luego fue la mejor manera de aceptar que ahora iba a cambiar mi vida. Fue totalmente de esa manera. Cuando estuve embarazada, gracias a Dios, pude mantenerme súper activa. Y yo sentía que con eso le podía transmitir todo el amor a la naturaleza y el deporte también a mi hija. Y después cuando nace Laia, hace 3 años y medio más o menos, me doy cuenta y caigo en shock de algo tan duro que es perder tu tiempo. De repente el tiempo ya no es tuyo y tienes que organizarte y tienes que dividirte y tienes que obviamente dar prioridad a esta persona tan chiquita que depende de ti. Esa fue la parte más dura y creo que básicamente he logrado salir adelante, tanto a nivel profesional como deportivo, con mi hija y mi familia, gracias al apoyo que tengo. Gracias a Martín, que es mi principal compañero, en el que día a día nos organizamos y coordinamos y decimos, a ver, ¿qué tienes tú? ¿Cuáles son tus proyectos? ¿Qué meta tienes? Entonces, tú entrenas, luego yo me quedo, tú entrenas. Siempre ha sido un ceder y apoyarnos y motivarnos. Y una parte fundamental, que es nuestra familia. Los abuelos, han sido el pilar principal, abuelos y tíos, de acompañarnos a carreras, de que Laia se quede bien cuidada, como para que nosotros podamos seguir. Como te digo, ha sido un organizarse día a día en el que no ha sido fácil. Me parece increíble la manera como tú lo describes y nos cuentas cómo ha ido cambiando y evolucionando ese proceso, pero tratemos de ir un poquito antes. Quisiera topar un poco la parte de cómo eras tú previo Laia, más que nada porque estabas en el tope, especialmente en el tema de aventura. Tenían un equipo que estaba básicamente dominando aquí a nivel nacional, inclusive a nivel regional, y tenían un muy buen desempeño a nivel mundial. O sea, estaban dentro de los primeros rankings, estaban en el top 5 del ranking mundial de la RWS, y venían muchas cosas. Cuando tú te das cuenta o te enteras de que estabas embarazada de Laia, ¿qué fue lo primero que se te vino a la mente con todo esto que habías alcanzado y que habías logrado? Porque también es importante enfatizar de que tú venías con un proceso, eras una persona muy esquemática, muy organizada, y tú eres el reloj, básicamente. De ese equipo eras del reloj, manejabas la planificación de una manera impresionante. Y te enteras de esto, ¿qué fue lo primero que se te vino a la mente para poder entrar en ese esquema de organización? ¿Cómo eso se dio, tuvo que ceder? ¿Cómo fue ese proceso de aprendizaje a eso? Fue, como te digo, frustrante y duro en un principio porque yo era dueña de mi tiempo, entonces organizándome bien, porque también estudiaba, hacía posgrado, trabajaba y siempre entrenaba.
Entonces, como tú dices, veníamos de una racha maravillosa en la que como equipo funcionábamos súper bien y nos iba bien, creo yo, más que por un entrenamiento físico, por cómo éramos de consolidados y cómo llevábamos la vida en la carrera, cómo actuábamos siempre en equipo, por las decisiones que tomábamos, por cómo siempre era estar uno atrás del otro. Y justamente el año que yo me enteré que estaba embarazada, que fue el 2019, nuestro plan era irnos de Sri Lanka. Ya. Era el mundial ahí. Y bueno, para mí me cayó la gota de agua fría. O sea, fue como que yo no estaba preparada de esto. Teníamos Wairasinchi, teníamos Sri Lanka, que era mi sueño. Y la vida simplemente se dio como debía darse. Entonces fue un momento de aprendizaje para mí que debía parar. Y como te digo, gracias a Dios logré hacer ejercicio durante todo ese tiempo, pero tuve que cambiar mi chip de decir, a siempre entreno y me exijo y puedo más, y puedo más, y puedo más. En esta etapa de sobre todo embarazo, decir, no, ahora no hay por qué. O sea, si me cansé, camino, y si me cansé, me regreso. O sea, fue Sí. básicamente un proceso de aceptar Sí. la situación y el presente, que es lo más importante. Exactamente. Estuve en el Wairasinchi esa ocasión, panzona, yendo de lado a lado, acompañando a los equipos, porque era lo que me motivaba por la vida y creo que empezó pandemia. No, fue una guerra, fue algo así, pasó con el Sri Lanka. Ujú. Y se canceló, se movió el mundial. Ujú. Y después fue la pandemia, entonces ese mundial nunca se dio. Fueron cosas de la vida que se dieron. Y la verdad es que también estaba muy motivada porque veo también muchas corredoras y una de mis más cercanas era la Yari Kirkland, Ujú. que corre bastante con Martín, que tuvo su bebé y De que... hecho, quedó campeona el año Exactamente. pasado en el Guaira. Entonces, tantas madres que también han seguido este proceso y con mucho esfuerzo han logrado obviamente recuperarse. Entonces, yo tenía en mente de que sí, mi hija es un momento de parar, de dedicarla a ella, de priorizarla, pero no era el significado de que yo debía parar absolutamente. No el significado de que la aventura se había terminado para mí. O sea, comenzaba otro tipo. Comenzaba otro tipo de aventura, comenzaba otra etapa, comenzaba otra manera de ver la vida. Y fue dura, fue difícil, porque no te digo que fue fácil. Cuando Laia tenía, ¿qué era? Un año, corrimos el primer Wairasinchi post pandemia, que fue en el Cotopaxi. Claro. Y yo así, hablándote la verdadera, o sea, yo todavía le daba de lactar a ella, entonces era toda una organización de cómo iba a ser, con quién se quedaba, cómo planificamos. Por suerte fue un Wairasinchi durísimo, pero corto. Entonces fue como explicarle a ella dónde me iba, qué iba a hacer. Y ver cómo ella está atrás de todo esto también. Cuando organizábamos, tengo una foto preciosa, que cuando organizábamos las cosas en mi casa, toda la comida, todos los horarios, todo lo demás, sobre todo la comida estaba todo regado y de repente nos damos la vuelta y Laia se estaba comiendo todas las guayabitas sentada. Entonces también hacerle parte a ella de esto, de quién es su mamá, qué hace su mamá y también que esto es parte de nuestra familia, esto es parte de lo que vivimos, lo que nos hace felices. Y ha sido parte desde el inicio, ¿no? O sea, porque básicamente tú y el Martín se conocen también en un ámbito igual y comienzan a compartir esto y a profundizar y a sumergirse en esta aventura. En la vida, para todo en esto. nuestra vida es de competencias más que por méritos, por metas, porque es un estilo de vida. Exactamente. Y siempre lo hemos planteado a Laia como algo que nos gusta y nos hace felices. Hay ocasiones que ella nos puede acompañar, que es la belleza, llegar y cruzar la meta y estar con ella. Y hay ocasiones que no nos puede acompañar directamente, pero ha estado en todo el proceso. Ella desde chiquita le enseñamos a que cuando nos vamos a entrenar, por ejemplo, su papá, ella diga como que "Go, daddy, go". Y es la manera de darnos 5 y se va a entrenar y ella se queda tranquila y feliz porque va a volver. Y hace no mucho me pasó que Laia jugaba con sus muñecos y me encarga y me dice, tú eres la abuela, tú les cuidas. Le digo, bueno, mi amor, yo les cuido. ¿Y a dónde te vas? Me voy unos días, voy a estar bien. Digo, pero ¿a dónde te vas? Me voy al Guaira, ya vengo, voy a estar bien. Entonces, como ella es parte también de esto y lo toma con tanta naturalidad, con
su forma, su estilo de vida. O sea, ya hay una construcción desde la base, desde chiquita, desde cuna, para entrar y sumergirse en este Así mundo, es. ¿no? de aventura. Sin presión, creo que es la parte más importante, sino hacerle como un estilo de vida. Venir, para nosotros, justo les comentaba, venir al bosque de Pincha y ella se para porque ya saben dónde está cada mora y recoge y caminamos y nos demoramos horas y hacemos picnic. Entonces es introducirle de una manera muy natural a lo que nosotros amamos también. Ella más tarde decidirá qué es lo que quiere hacer. Al comienzo de este proceso, porque ahora parece que fluye totalmente y es algo que está súper integrado y que realmente tienes también un entorno que te ha ayudado a poder manejarlo de la mejor manera. ¿Sentías que era difícil? O sea, te preguntaste en algún momento y dudaste si es que esto iba a ser posible, llevarle, encaminarle a Laia, qué tan difícil iba a ser esa logística, porque claro, ahora tiene 3 años, ¿no? Pero me imagino que cuando era mucho más chiquita era un poco más complejo, ¿no? ¿Sabes qué? Yo justo ahorita estoy sufriendo un punto medio de quiebre emocional, digamos así, porque no es más fácil. Cada vez creo que es más difícil dejarle, planificarle. Hay algo que como mujer uno tiene que saberlo llevar, que es este tema de la culpabilidad. Yo no sé por qué las mujeres que somos mamás, no sé si han escuchado esta palabra, tenemos un mom guilt incorporado. Sí. Y es terrible, es un peso emocional súper fuerte en el que tengas todo el día o no tengas todo el día con tu hija, te sientes culpable de que puedes hacerlo mejor, de que tal vez lo que estás haciendo no es suficiente. Entonces imagínate a mí, que me dedico al deporte, que trato de organizarme para que por lo menos de entre semana madrugar, para que mi hora de entreno no interfiera en la vida de mi hija. Entonces yo acabé cuando Laia se despierta. Ya. Y entonces es como tú dices, es un reloj, que las cosas me tienen que funcionar como que de esta manera. Y después de mi deporte y después de también encargarle los fines de semana, también trabajo. Tengo mi consultorio, este es mi 3er año, gracias a Dios, que me va muy bien, pero que necesita mucho de mí. Claro, sin duda. Entonces, tratar de estar en este balance súper fuerte, de decir, quiero con todo, ¿será que puedo con todo? ¿Cómo lo logro? Pero hay estos quiebres que son humanos y que son totalmente normales y naturales, en el que muchas veces yo me siento ahogada en decir, quizás no le estoy dando el tiempo suficiente, quizás no le estoy dando, no soy una mamá normal, que me ha pasado, de despertarme y estar con ella 5 horas, 10 horas. Y luego es de volver a mí y decir, creo que este estilo de vida es lo mejor que yo le puedo dar, porque a mí el deporte me hace bien y yo sé que si yo estoy bien, puedo ser una mejor persona para ella. El que ella se quede siempre bien cuidada, ya sea si no estoy yo con Martín o si no es conmigo, es con alguno de los abuelos, siempre está a cargo de alguien que la quiere y la consiente. El que ella vea que yo salgo adelante y que pongo amor y pasión también a mi trabajo y que le lucho, creo que es un buen ejemplo, que yo también lo recibí. Entonces es muy difícil este equilibrio de decir, ¿estoy haciendo bien las cosas o no? Creo que nadie puede dictaminar que también lo estás haciendo o no, pero sí es una lucha constante que a veces parece fácil, pero no la es. Y sin duda, porque nosotros como seres humanos estamos programados para eso, ¿no? O sea, la conciencia básicamente tiene un precio y ese precio es tener esa capacidad de obsesionarnos con organizar, con el control, con tener siempre el control de las cosas. Y es súper difícil porque el tiempo pasa, hay circunstancias en la vida que van cambiando, que se van moldeando, que no ni siquiera esperas, cosas imprevistas que van apareciendo en la vida. Esto que tú dices, perdón que te interrumpa, es tan importante porque a veces uno tiene que ser flexible y ver que las prioridades cambian dependiendo de ciertos momentos, porque la prioridad no puede ser siempre la misma. Puedes tener distintas prioridades, pero en algo te tienes que enfocar en un momento más, por cierta razón. Entonces, en el momento en el que sí, tú dices, es deportista, yo no me considero una deportista élite porque no me dedico a esto, lo hago por puro amor y pasión.
a veces, porque se acerca una carrera, entonces le tengo que poner un granito más al entrenamiento sin descuidar las otras cosas. Porque estoy sacando adelante mi negocio, entonces le tengo que poner una gotita más, pero también, o sea, siempre dando lo mejor en todo, es como un baile. Y en ese combo que tú tienes, esta combinación que tú tienes entre tu consultorio, el entrenamiento, que es algo fundamental para tu estado mental y anímico, y tu familia, ¿cuáles son las técnicas que has encontrado que te han servido más a ti? Porque claro, o sea, nosotros podemos dar técnicas, hablar de una manera general, pero no siempre se van a acoplar a cada uno. Pero a ti, ¿cuáles han sido esos puntos? En familia, tener tiempo de calidad. Uno tiene que saber que a veces la cantidad no es lo más necesario, sino la calidad. Entonces, cuando yo llego a mi casa y estoy con mi hija, el teléfono se quedó a un lado y yo me siento a jugar y a estar con ella, a conectar, a tener estos momentos de que si llegué del entrenamiento de 5 horas, por más cansada que esté, el cansancio lo dejo en la puerta de afuera. Y yo llego nueva a estar con mi hija y con mi esposo y con mi familia, a tener actividades, a buscar la manera de salir, de no sé, jugar, de estar entretenidas. Tener una interacción, exactamente. Una interacción familiar. En cuanto al deporte, yo he encontrado una nueva manera que es la eficiencia. Y esto yo lo hablé con mi entrenador, que es el Pablo Vallejo, en el que yo le dejé muy claro desde un principio, yo tiempo no tengo. Entonces vamos a tratar de ser lo más eficientes en el menor tiempo posible. Entonces mis entrenamientos entre semana se basan en 1 hora, hora y media, hora y cuarto, en el que me saco la madre, pero eso es lo que me mantiene bien, o sea, es como un reloj, como tú dices. Claro. Y a veces organizarme en ese sentido, en el que digo, no, ¿sabes qué? Hay que meterle más volumen, ok, pero entonces me toca 2 jornadas. Una, antes de que Laia se despierte, la arreglo, le visto, le desayuno, le mando en el bus, y otra me toca después. Entonces, buscar ese equilibrio, esa pequeña flexibilidad, pero también esa disciplina. Claro. Y bueno, con el trabajo he descubierto en poner toda mi pasión, y me pasó el anterior año en el que me pasaba, sí, sinceramente, que yo trabajaba y ya me angustiaba porque ya me tenía que ir porque mi hija me estaba esperando, y entonces este año dije no, o sea, gracias a Dios tengo pacientes, tengo gente que viene, brindo un lindo servicio. Entonces me voy a concentrar aquí el tiempo que tenga que estar, de la manera que tenga que estar. Y cuando cierro una etapa y me voy a la siguiente. O sea, básicamente todo es vivir en el presente. Todo es vivir en el presente. La verdad es que, como te dije, yo no me puedo organizar. A veces una semana después, el día a día. Pocas cosas logro hacerlo así. Pero a mí me toca el día a día coordinar con el Martín. Madrugas tú, madrugo yo. Hago tú esto, hacemos tú esto, ya, chévere, coordinamos de cierta manera y empezamos el siguiente día así. Todo se complica porque el Martín viaja un montón, claro. Entonces ahí es cuando yo medio que colapso, pero bueno, ahí tratamos de encontrarle el ritmo nuevamente. Claro. Bueno, cerramos esta primera etapa, vamos a seguir corriendo y después seguimos conversando con la Vic. Estoy alucinado con todo lo que me cuentas, pero quisiera también indagar un poquito más en la parte de eficiencia. ¿Por qué? Porque el proceso del embarazo es un proceso difícil, más que nada por el cambio hormonal que tienes, el cambio en el cuerpo que tú tienes. Comienzan a pasar cosas que ni siquiera puedes entender en ese momento. Y a medida va pasando el proceso de estos 9 meses, vas aceptando muchas de esas cosas, pero también vas sufriendo y vas sobreviviendo en el proceso. ¿Cómo fue tu proceso y cómo fue ese cambio tan drástico de ser una persona que tenía un estado físico muy, muy alto a aceptar esas situaciones, aceptar esas limitaciones, por decirlo así, a nivel físico, para luego dar a luz y comenzar a retomar ese estilo de vida que tanto te ha caracterizado? Sí. Realmente el embarazo
yo tuve, primero es una historia muy graciosa, yo me enteré que estaba embarazada cuando tenía 3 meses, ya, es un montón de tiempo. Para esto había corrido el trail Movistar, que eran 30 kilómetros en Paquistancia, Sierra Loma de bici, que eran 40 kilómetros, y 3 días de un trail que hicimos en Quilotoa de 3 días. Todo eso había hecho. Entonces el rato de que yo llegué, el ginecólogo me dijo, ya nada, o sea, tu bebé está perfecta, son tus condiciones, estás bien. Lo único que te voy a decir es que solo tú vas a saber hasta cuándo, hasta dónde, cómo. Y fue ese momento en el que yo me conecté conmigo mismo, que tanto ayuda el deporte, porque yo creo que como personas deportistas te conectas con cómo me estoy sintiendo, con mi respiración, con mi calor corporal, estoy sudando, estoy sobreexigida o no. Te sientes todo mucho más. Y mucho tiene que ver también con el tipo de deporte que hacemos, ¿no? Exacto. O sea, son deportes de muchas sensaciones. Exactamente. Entonces, en ese momento yo cambié mi chip y fue, voy a seguir haciendo deporte porque me sienta bien, porque me gusta, pero no me voy a sobreexigir. Entonces salí a trotar, no tuve una pancita muy grande, entonces podía trotar, podía hacer bicicleta. Hice bicicleta hasta el último mes de dar a luz, en el que el Martín me rogó que por favor ya solo haga bicicleta en la casa, porque más miedo que yo haga algo le daba miedo a las otras personas del entorno. Decía, si alguien te choca puede ser grave para ti. Entonces, bueno, pero seguí muy activa. Después di a luz y normalmente tienes un tiempo en el que no debes hacer ejercicio. Yo tuve un parto súper noble, la verdad. Entonces, a los 15 días ya estaba caminando con mi hija en un fular, en una telita. Salía a caminar sin importar tiempo, ni kilómetros, ni nada. Simplemente lo que yo quería. Y al mes empecé nuevamente con la bicicleta. Y yo tenía esta esperanza de decir, pucha, he escuchado tantas veces que las mujeres después de dar a luz se ponen fuertísimas y son, o sea, es un pico así brutal. Y me quedé esperando eso por siempre, porque a mí no me pasó. Entonces, más bien fue súper frustrante ver cómo te recuperas sin tener muchos kilos de más, porque la verdad es que fue un embarazo muy noble, pero mi cuerpo no era el mismo de antes, no era el mío. Entonces era frustrante. ¿Cómo describes ese tu cuerpo no era el de antes? ¿Qué sentías? ¿Qué pasaba en tu cuerpo para que te des cuenta en esas señales? Imagínate cómo cambia todo, ¿no? O sea, cómo cambia todo el orden de tus órganos para que puedas abarcar a un bebé, cómo cambian tus caderas, cómo cambia tu composición corporal. Entonces, desde la cosa más chiquita que a mí me causa risa, pero le decía a Martín, yo antes no me raspaba el brazo, o sea, cuando trotaba yo no me raspaba el brazo, ahora tengo un gordo de miércoles que cada que corro me raspo el brazo, o sea, cosas pequeñas que son parte de. Claro. Y yo empecé a trotar, fue muy noble porque yo hacía ejercicio, algo que para una persona sería como normal y bien. A mí en momentos me frustraba porque decía, si yo corro 10 kilómetros, por ejemplo, a 5, ¿por qué estoy corriendo a 6:30? Y no lograba salir adelante. En ese momento me empezó a entrenar el Martín, que fue la peor decisión que pudimos haber tomado, porque obviamente qué peor que me diga, ok, ¿quieres mejorar? Entonces vas a hacer piques. Y yo salía así el primer pique y me comía miércoles y decía, ¿cómo me manda a hacer piques y sabe que no puedo? Claro. Entonces fue un caos y él me dijo, ¿sabes qué? Tú por allá y yo por acá, mejor busca a alguien más que te entrene. Y en ese momento empezó a entrenarme el enano, Joaquín. Y obviamente yo le hacía mucho más caso a él. Y fue un proceso en el que para mí sinceramente no fue fácil, no fue rápido, pero le luché día a día. O sea, yo quería llegar a sentirme como antes. Yo tenía una lucha de comparación conmigo misma. En decir, en la bicicleta me quiero sentir tan fuerte como antes. En el trote quiero lograr ciertas cosas. Y yo di el clic y exactamente yo me sentí bien cuando Laia tenía 1 año y medio, 2 años. Que yo dije, ok, esta soy yo, este es mi cuerpo. Volví a conectar con mis velocidades, con mi fuerza, con cómo yo funcionaba corporalmente y emocionalmente. Fue una etapa muy dura,
en la que yo me quedé esperando estos mitos que te decían que iba a estar más fuerte y a mí no me llegó. O que, por ejemplo, la lactancia te iba a bajar de peso enseguida y a mí tampoco esa parte me llegó. Entonces fue como que, ¿qué pasó conmigo? Que estas cosas no funcionaron. Y dentro de este proceso yo me quedé con ciertas cositas, como por ejemplo, tener terror. Empecé a tener terror al trail. ¿Y por qué comenzaste a...? Porque no me sentía cómoda. Porque me costaba demasiado. Entonces, para mí salir a trotar, imagínate, justo fue esta etapa en la que, hablando sobre todo de mis amigas, empezaron los ultras. Y entonces entrenaban y yo iba atrás, pero sudando la gota gorda y decía, ¿cómo les voy a seguir a estos manes? Entonces, yo les sufría un montón, pero ahí iba y trataba. Y todas mis amigas empezaron a correr 50, 80, 100. Y yo me quedé estancada atrás de una pared, muerta del miedo. Porque dije, esto no es para mí. Porque yo les veo que ellas fluyen y yo no fluyo. Y fue un trabajo muy interno y muy específico después, en el que le metí muchas horas al trote, mucha velocidad, trabajos específicos como para que mi cuerpo vuelva a fluir y a dar un paso. Hace no mucho, que justo el anterior año que le acompañé a Martín a la TDS, que corrió Joaquín y María también, pude ver algo que a mí me motivó y que hablaba con la Dani León, que yo sé que no es trailera a morir, pero que ella igual se lanza a las carreras de larga distancia sin importarle. Entonces yo tenía miedo de varias cosas. Uno, de hacer un mal papel. Dos, de no lograrlo y frustrarme más. ¿Y ese mal papel, a qué te referías? ¿Un mal papel contigo? Conmigo. ¿O con la gente? ¿Sabes qué? El entorno, la te voy a presión ser sincera. Es conmigo, de decir, no voy a lograrlo. Y también, justamente por todo el tiempo que tuve como deportista y que nos iba súper bien y todo lo demás, era volver y decir, ¿qué le pasó a esta man? O sea, ¿cómo llega última? O cómo no llegó, no pudo. Y yo pensé, sí hay una presión del entorno y eso es una realidad. Y es una realidad que la tenemos todos. Porque dichoso el que sale sin, o el que compite sin a veces pensar el qué dirán. Claro. No es tan fácil. Lo hacemos mucho más, yo lo hago por mí. Pero a veces sí tienes una pequeña presión. Sí, claro, el tema de la comunidad y el tema de la competencia como tal, o sea, el espíritu de competencia tiene parte de eso, ¿no? Ese componente de ego y esa presión que tienes de la comunidad, de la sociedad, de tener un nombre, de tu identidad. Es una parte chiquita de tu identidad. Y lo vivimos de esto más aquí, porque es muy pequeño el mundo del trail. Entonces, en este momento que el anterior año me fui a la TDS y veía cómo partían en la UTMB, en la TDS, en la CCC, personas que tú dirías, este man va a dar 100 pasos y se va a regresar a la casa. Pero personas mayores, gordos, flacos, preparados, fitness, no fitness. O sea, dices, esta gente hace lo que ama sin importarle nada más. Entonces, ¿por qué yo no? ¿Por qué yo tengo esta barrera? Y empecé a lucharle a esta barrera, de decir, ok, quizás sin presión, porque siempre me han dicho, pero lánzate a los ultras de ley, puedes, te va a ir increíble. Y yo decía, no, a mi paso, a mi tiempo, déjenme en paz, no quiero. No. Y se dio justo que con Saucony nos fuimos al cruce. Y ya eran 3 días de 30 kilómetros. Dije, bueno, o sea, me voy. Así tenga lo que hacer. Y nuevamente me encontré con lo mismo. Gente que va a hacer 2 horas diarias y gente que va a hacer 8 horas diarias. Y no pasa nada. Entonces fue como que, ok. Y ahí le planteé al Martín, le dije, quizás me da ganas. Quizás. Y me parece súper interesante también la manera como tú tuviste que salir del Ecuador para darte cuenta de una realidad que también vivimos acá. Porque si tú vas a la Petzel, tú vas al Chota, te encuentras obviamente en una escala muchísimo menor, pero te encuentras con estas personas que también salen a disfrutar y se toman todo el día para hacer... Para llegar, 15, exactamente. 30, 50, la distancia pero yo aquí no lo pude ver,
quizás por una presión social o quizás por una presión propia. En el que estamos nosotros. Exactamente. Y claro, es la manera como tú también te programas mentalmente. Estás siempre con estas personas que hacen podios, que están en los primeros puestos, siempre top 10, top 15 máximo, y eso genera un estándar, ¿no? Sí, es total. Y además uno empieza a decirse y te puede bajonear. Entonces hay todo un trabajo más allá de físico, sino mental atrás de esto. Porque si tú estás en una carrera de 10 kilómetros y tú le ves a Pepito que nunca te ha ganado, que está delante tuyo, te puede comer la cabeza. Entonces es una preparación de decir, esta es, y eso es lo que yo logré. Esta es mi carrera y así me tomé 25 horas, 10, 15, lo que sea, yo voy a ir a disfrutarla. Y por eso decidí, y obviamente yo siempre lloro en la línea de partida y me pregunto, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Qué estoy haciendo aquí? Y ya empecé y fue desbloquear algo increíble para mí. Y me motivé porque me sentí ya preparada en ciertas cosas. Ahorita que veníamos trotando, te comenté y te dije, yo trotar estas pequeñas subidas de pincha que todo el mundo lo tomaba como normal, hubieron años que no pude. Que trotaba 1 minuto y caminaba 1 minuto. Que trotaba 1 minuto y caminaba. Porque no lograba mantener y eso era una traba para mí. Entonces, de ir desbloqueando estas cosas hizo que yo tome mi proceso y que yo me sienta preparada. Aunque todo el mundo me dijo años antes, ¿estás lista? Te iría increíble. Yo no me sentía preparada, yo no me sentía lista. Yo sentía que podía colapsar o que no era lo mío. Hasta que finalmente yo dije, ok, yo puedo dar el paso. Este año, a diferencia de otros, yo normalmente planificas tu año de carreras, ¿no? Un gran calendario que dices enero esto, febrero esto, ¿verdad? Y para mí fue vivir el día a día. ¿Cómo estoy? Había ciertas carreras que no corrí mucho, pero que yo decía, a ver, me siento lista para, no sé, esta de bici, me inscribía 2 días antes. Ya. Iba. Y así poco a poco fue como fui resurgiendo y perdiéndole el miedo. Justo no corrí el Guaira por miedo a fregar este proceso, porque yo me sentía bien, pero no al 100%. Ya. Entonces decía, y si yo el mismo sufrimiento que tuve, no quiero volver a tener nunca más. Claro. Y también ahí qué importante es como deportistas, saber parar, saber decir hasta aquí. Es de las cosas más duras para un deportista, por más amateur que seas. Es brutal, o sea, y siempre me volví a de puedo más, tenemos que llegar por mis compañeros, por todo. Y quizás lo mejor hubiera sido en ese momento decir, yo no voy más. Exactamente. Exacto. Y ese es el proceso. Yo creo que lo más difícil en un proceso cuando tú no la estás pasando bien, cuando se te vuelve difícil el camino, es el poder tomar conciencia real, una conciencia real, ser responsable con uno mismo y aceptar que todo lo que puede pasar afuera probablemente no es el mejor consejero. Ajá. Y tienes que saber tener esa capacidad de aceptar las cosas y decir, yo en este momento no puedo. Y eso no significa rendirse. No y eso no verle como una derrota. Exactamente. Sino como priorizar. Exactamente. Priorizar. Es un tiempo de pausa, de reflexión en el que tú necesitas darte para poder resurgir y resurgir bien, enrumbarte de nuevo en el camino. Totalmente. Y esto de una u otra forma se refleja también en el año que has venido teniendo ahora. Porque vas al cruce, y en el cruce ya estuviste mejor. Ajá. ¿Cómo fue ese proceso en el cruce para darle apertura a este año 2023? En el cruce fue ir a dar lo mejor. O sea, dije, ok, estoy aquí, esta es una oportunidad única, entonces voy a ir a dar lo mejor. Y creo que hice las cosas bien, porque salí y yo iba a dar todo lo que yo tenía. Entonces llegaba y me metía al lago de una, me hacía masajes, hacía los ejercicios de la espalda, comí bien, me hidraté bien y para el siguiente día. Y uno piensa y dice, ¿cómo voy a partir el siguiente día si hoy día me duele todo?
y el siguiente día partía y estaba con los mismos ánimos y bien. Entonces fui muy consciente de cuidarme, de saber lo que tenía que hacer, de como te digo, estirar bien, comer bien, cuidarme en la posición, aunque no lo creas, o sea, cómo estoy corriendo, cómo está funcionando mi cuerpo. Y el momento de terminar, que para mí fue un gran logro, yo no sé, quedé como séptima, creo, en general, de las mujeres. Íbamos siempre, eso es lo lindo del cruce, que siempre sales como con el mismo grupo por el tiempo que hiciste. Entonces irnos motivando y ver cómo mi cuerpo iba respondiendo, para mí fue una luz verde, decir, wow, no puedo creer que finalmente estoy bien. No quiere decir que no haya días en los que sí sienta un cimbrón en la espalda, no quiere decir que no me tenga que cuidar, porque sigo haciendo terapias todas las semanas, sigo haciendo yoga todas las semanas, pero es aprender a incorporar eso. El cuidado, también el fortalecimiento en tu vida diaria para que justamente evitar colapsar de la manera en la que colapsé. Y bueno, llegamos al cruce. Fue una carrera, un punto de inflexión básicamente, porque de una u otra forma te hizo darte cuenta de que ya estabas preparada, de que estás lista, de que tienes buenas sensaciones y comenzaste este 2023 con todo básicamente, o simplemente optimista de poder hacer más proyectos y embarcarte de nuevo en ese rumbo que habías dejado 3 años atrás. Y la primera carrera fue la Chota. Cuéntanos cómo fue esa experiencia, cuáles eran las expectativas que tenías y cómo la viviste. Bueno, el Chota, yo me fui con expectativas de completar la carrera, como siempre. Sé que es una carrera muy dura, muy exigente, con un terreno duro. Entonces partí y tenía todo, planificación, alimentación, todo bien. La cosa es que paso siempre es duro, o sea, me cuesta un poco el terreno del Chota, pero tenía buenas sensaciones y buenos recuerdos, porque la última vez que corrí con la Marga y María. Entonces fue una carrera muy, muy linda. En todo salí y la cosa es que después del abasto del kilómetro 11, en el kilómetro 13 me da una descomposición de estómago brutal y colapso. Entonces colapsé y venía desvariando, me caí 80,000 veces, usé unos trampolines que si hubieran habido cámaras me sacaban en blooper de ley. Me caí, venía como bajando tonta y empecé a subir, o sea, le empecé a sufrir. No estaba bien hidratada en ese momento, como ya había pasado el abasto, no me había abastecido suficiente, no tenía en cuenta que esto me iba a pasar. Entonces venía la última subida hacia el último abasto y venía yo con la esperanza, sabía que esa subida era durísima, venía con la esperanza de llegar al abasto y poder comer y poder hidratarme. Entonces no bajé el ritmo y más bien traté de llegar lo más pronto posible, pero venía destruida, la verdad, venía con las justas. Llegué al abasto como nunca, me tomé todo, hasta Coca-Cola, todo el agua, todos los flasks que yo tenía, todo, pero me ayudó a recuperarme. Entonces de ahí el tema era bajar y yo sinceramente ahorita no es mi fuerte, no estoy bajando muy rápido, no soy muy hábil. Entonces sabía que las chicas venían cerca porque ellas me cogieron antes de la subida. Y yo en la subida logré dejarles un poco atrás, pero sabía que estaban cerca. Entonces bajé dándolo todo, o sea, tratando de no sacarme el aire, pero dándolo todo. Y llegué a la meta y llegué con las justas. O sea, llegué con las justas. Fueron 30 kilómetros que me sacaron lágrimas al llegar a la meta porque me sentía destruida. Me sentía agotada, me había escaseado todo. Obviamente, al tener un problema de estos en ruta, no me lo esperaba, no tenía la hidratación adecuada, la alimentación adecuada en ese momento y me agarró un bajón súper fuerte en el que me costó salir porque era una carrera rápida. Entonces Siga nomás, no se preocupe. me quedé Buenos días. Buenos días. Me quedé un poco asustada y diciendo, chuta, si en esta carrera me fue así, tengo miedo para mis próximas metas. Para mí siempre es un poco un tema el estómago, poder comer, hidratarme bien, pero justamente fue decir, ok, si en algo hay que trabajar es en eso, para que me vaya bien. ¿Y cómo lo tomaste? Porque
vienes de este luz verde, ¿no? De lo que fue el cruce, disfrutaste a tope, te sentiste bien, te reconectaste contigo mismo, llegas a esta carrera, la sufres, la vives al máximo, sobrevives literalmente llegando a la meta. ¿Se te vinieron dudas, se te vinieron inquietudes? ¿Qué sentías a nivel emocional con todo lo que estabas pasando? Por supuesto, y es recalcarte nuevamente y hacernos caer en cuenta que la vida no es lineal y que las cosas, o sea, cuando quieres, como te dije en un principio, llegar a la cima de la montaña no es una línea recta. Hay partes sinuosas, hay partes más fáciles, más difíciles, y es nuevamente ser humano y ser humilde, de decir, ok, ¿esto qué me enseñó? ¿En qué tengo que mejorar? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo me puedo preparar mejor? Y simplemente aceptar. Creo que uno aprende muchas veces más de estas, no creo que fue una derrota, pero de estos bajones o de estos momentos como decir, ay, llegué con las justas en 30 kilómetros, ¿cómo voy a hacer para más? Como una alerta para poder ajustar ciertas cosas y después seguir por el camino, ¿no? Exactamente, y fue muy claro cómo me enseñó, que para lanzarme a los 80 kilómetros hice una muy buena planificación de alimentación y hidratación, y me comí y tomé todo como nunca en mi vida. O sea, como nunca en mi vida fui la más consciente, yo que soy lo más despistada y todo. El momento que llegué a la Petzl tenía mis sobrecitos, llegaba a los sobres, abría, metía, siempre estaba con hidratante, con esto, con el otro. Entonces fue un cambio brutal que definitivamente me ayudó. Uh-huh. Y bueno, ahora que ya la mencionas a la Petzl, ¿cómo fue ese proceso? ¿Cuáles fueron las lecciones que tú encontraste en la chota que pudiste trasladar a esos 80 kilómetros, que era realmente, es la primera vez que corres una distancia tan larga en trail? Uh-huh. ¿Cómo fue ese proceso y qué fueron los detalles que tú sentiste para poder tener la carrera? Y antes de entrar a indagar un poco más a la carrera, quisiera que la resumas en una sola palabra. ¿Cómo la definiste? A ver, la Petzl para mí fue desbloquearme de que sí lograba. Y creo que en una palabra es satisfacción. Satisfacción porque no solo logré correr, sino que logré disfrutar. Y tuve un momento muy fuerte de justamente un dolor de barriga brutal, en el que logré sobrellevarlo mentalmente, emocionalmente. Entonces, no me quebré como me pasó en la chota, sino que decía, ok, ahora tengo este dolor de barriga que es parte de mí en el kilómetro 15. Me falta muchísimo. ¿Cómo puedo hacer? Entonces, a ver, comamos mejor. Si los geles no me están sentando bien, vamos por las barras, las gomitas. Si esto, una pastilla, alguien tiene una pastilla, yo también tenía. Entonces me iba comiendo, sí, no sé cada cuánto, pero bastantes, hasta que me sienta bien. Llegué al abasto y justamente fue lo primero que pedí. No, ¿sabes qué? La proteína ahorita no me entra, quiero comer. Me tomé todo lo que me pudieron dar, enzimas digestivas, Pepto-Bismol, Bismutol, todo. Y para mí, desde ese momento en el que me supe cuidar y supe qué era lo que necesitaba, uh-huh, para mí la segunda parte de la carrera fue otra, o sea, me sentí nueva. Y definitivamente se te notaba en la cara, o sea, en los momentos que pudimos compartir en ruta, se notaba una versión diferente a la Vic que había partido de Ulva. Uh-huh. La llegada a Yiwa, que sí se te ve un poquito más golpeada, justa, pero era un renacer total, una versión nueva de ti cuando estabas subiendo a la Virgen. ¿Cómo comenzaste a asimilar este proceso, este cambio? Porque sí, hay una parte fisiológica que te golpea, uh-huh, pero la parte mental de esto, psicológica, de cómo llevas una carrera y cómo se va desenvolviendo esa carrera kilómetro a kilómetro, especialmente una carrera tan complicada y tan, uh-huh, larga, ¿cómo lo vivías? ¿Qué sentías en ese momento? ¿Sabes qué? Sentí volver a la aventura. Y creo que eso es lo que me hizo más feliz. Sentí que era eso, que era una etapa larga y que sí, que iba a pasar. O sea, que ya había hecho todo lo que estaba en mis manos para recuperarme de este dolor de barriga
y que ahora necesitaba nuevamente ponerle conciencia en alimentarme bien, en hidratarme bien y en ir paso a paso. Y de repente mi cuerpo reaccionó. Y no es que no me costaba, sí me costaba y veníamos a buen ritmo y veníamos dándole todo lo que podíamos. Pero para mí fue un clic en el que disfruté mucho más. Yo la carrera le puedo dividir en dos. La primera etapa, la primera parte antes de Ulva, en la que sobre todo esos caminos anchos en los que se corre un montón, yo venía sufriéndole y tratando de seguirles del ritmo porque veníamos juntos por coincidencias de la vida con la Vicky Calero y el Juanpa, pero para mí esa parte fue mucho más exigente. Y además tener un dolor de barriga y manejarlo eso mentalmente, pero yo venía diciendo como que no me quiero quedar sola, o sea, voy a dar lo que más pueda para mantenerme medio juntos. Y un momento en el que me quedé sola. Y te soy sincero, sentí un alivio. Dije, ya, esto es mi carrera, yo voy a subir, todo va a fluir a mi manera, no pasa nada. Empecé, y en esta subida, que justo fue la última subida más dura, antes de bajar a Ulva, yo subí a mi ritmo, pero eso me ayudó a recuperarme. Y eso me ayudó a estar mejor. Entonces, cuando subí, y antes de la bajada a Ulva, coincidencialmente otra vez volvimos a estar juntos Juanpa, Vicky y yo. Y volvimos a bajar juntos. Entonces fue mi momento de decir, ok, si estoy sola, también estoy bien. Y es mi ritmo, y es mi carrera. Y después llegué a Ulva, creo que hice las cosas muy conscientemente. Tuve un gran equipo de apoyo. O sea, y sobre todo tenerla a mi prima Marga ahí, fue increíble. Saber qué es lo que quería comer, qué es lo que me tenía que tomar y todo lo demás, y partir a decir, ok, falta la mitad, voy con todo. Y así fue, y simplemente para mí fue fluir y seguir, y cada vez me emocionaba más porque ya amanecía, había paisajes hermosos y cada vez me sentía más cerca, y el simple hecho de sentirme cerca de cumplir esta meta que para mí era inalcanzable, fue increíblemente emocionante y me motivaba como la culminación de toda esta aventura de 3 años que has tenido para poder abrir una nueva etapa. Exacto. Y esta nueva etapa va a ser el Guaira, ¿no? No sé, sí. Hablando... No sé si siga con los ultras. Ajá. No, a eso iba. O sea, volver a enrumbarte en tu camino, y en lo que te ha definido a ti como deportista, que ha sido las carreras de aventura y en donde realmente tú floreces. Sí. Porque... Sí, así es, y las cosas han dado, y para mí no fue una expectativa, yo no empecé el año ni las metas diciendo voy a correr el Guaira, pero se han dado las cosas y ahora me emociona, estoy como niña chiquita a decir, qué hermoso, voy a volver a lo que más me gusta. Qué hermoso, y sí. O sea, gracias realmente por compartirnos esta historia, por compartirnos cosas tan personales tuyas y por hacerle al deporte mucho más humano, porque yo creo que más allá de la calidad de deportista que eres, que realmente tienes un talento y un nivel de exigencia admirable, creo que la calidad humana que tú reflejas y que proyectas a todos en la comunidad es algo que tiene un valor enorme. Tiene un valor enorme, y te agradezco por compartirnos este espacio y ser parte de este nuevo primer episodio de El Camino con Saucony. Qué lindo, gracias a ustedes por acompañarme siempre en distintas etapas nos conocemos ya tiempos, y siempre es lindo verles en el camino, compartir y que estén atrás de todo esto y poder compartir mi experiencia, de que la gente vea más allá de lo que son las redes, vea más allá de lo que son podios o no podios, logros o no logros, sino cómo tiene todo un contorno y cómo todo... Muchas veces luchamos con muchas cosas para poder salir adelante. Gracias. Gracias, amigos. Qué lindo. Otra vez. Gracias. Qué lindo, oye, en serio. Gracias. No tienes idea cuánto significa para mí haber podido compartir contigo. Qué lindo, esto. Gracias. Me llevo un montón de lecciones y aprendizajes y... Gracias.